El marido millonario humilló a su esposa enferma. «Eres una inútil». Sin embargo, lo que sucedió lo hizo caer de rodillas y pedir perdón. Ricardo Montenegro siempre había sido un hombre de éxito, dueño de una de las constructoras más importantes del país. Había construido su imperio desde cero, con esfuerzo, inteligencia y una ambición feroz. A su lado, desde el principio estuvo Beatriz, su esposa, una mujer dulce, paciente y fiel, que lo había acompañado en cada etapa de su ascenso al poder. Juntos habían compartido tiempos de carencias y sacrificios, pero ahora vivían en un mundo de lujo absoluto, rodeados de comodidades que pocos podían imaginar. Desde afuera, la vida de Ricardo parecía perfecta. Una mansión imponente en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Autos de lujo, viajes constantes y un ejército de empleados dispuestos a cumplir sus caprichos. Sin embargo, dentro de esa burbuja de opulencia, el amor que alguna vez existió en su matrimonio se había ido desvaneciendo, sustituido por la rutina, la indiferencia y sobre todo la impaciencia de Ricardo ante cualquier cosa que le pareciera un obstáculo en su camino. Beatriz lo notaba. Hacía tiempo que su esposo ya no la miraba como antes. Sus caricias eran distantes, sus palabras frías, pero ella lo justificaba. Se decía a sí misma que era el estrés del trabajo, la presión de ser un hombre tan exitoso. Se repetía que, con paciencia, todo volvería a ser como antes. Pero entonces, algo en su cuerpo comenzó a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas. Un cansancio inusual al subir las escaleras, una ligera falta de equilibrio al caminar, una sensación de debilidad en las manos. Beatriz intentaba ignorarlo. Pensaba que quizás solo era agotamiento, pero con el paso de los días, las señales se hicieron más evidentes. Derramaba las tazas al intentar servir café, le costaba sostener objetos pesados, e incluso escribir con un bolígrafo se volvió difícil. Un día, durante una cena con amigos en casa, Beatriz intentó servir vino en una copa y la botella se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. «Por Dios, Beatriz», exclamó Ricardo con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa últimamente? Pareces una torpe». Ella sintió la mirada de los invitados sobre ella, avergonzada. «Lo siento. No sé qué pasó», balbuceó, tratando de recoger los vidrios. Ricardo suspiró con fastidio y chasqueó los dedos para que una empleada doméstica se encargara de limpiar el desastre. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Su esposo no solo no la defendió, sino que la hizo sentir como una carga, un estorbo. Las semanas pasaron y su condición empeoró. Una mañana, mientras bajaba las escaleras de la mansión, su pie falló y cayó rodando hasta el final. Ricardo corrió hacia ella. Alarmado, pero en cuanto vio que no tenía heridas graves, su expresión de preocupación se tornó en molestia. «Beatriz, esto ya no es normal», dijo con frialdad. «No sé qué te pasa, pero no puedo estar detrás de ti todo el tiempo. ¿Tienes idea de lo que dirá la gente si te ven así? Estoy tratando de entender qué me ocurre». «Ricardo», respondió ella con voz temblorosa, «quizá necesito ver a un médico». «Pues hazlo, pero no quiero que esto se convierta en un drama», sentenció él, dándole la espalda. Esa noche, Beatriz se quedó despierta en la cama, mirando el techo, preguntándose en qué momento su esposo se había convertido en aquel hombre insensible. Él dormía a su lado con el ceño relajado, como si nada ocurriera, como si su dolor no fuera importante. Al día siguiente, Beatriz tuvo una conversación con Carolina, su mejor amiga, quien al verla tan frágil y preocupada, la tomó de las manos con firmeza. «Esto no es normal, Bea, no puedes seguir ignorándolo. Te voy a llevar a un médico. Y si Ricardo no quiere apoyarte, entonces que se vaya al diablo». Beatriz sonrió con tristeza. «Él no es malo, Caro, solo no sabe manejar estas cosas. No lo justifiques. Un hombre que ama, apoya, punto». Las palabras de su amiga resonaron en su cabeza, pero en su corazón. Beatriz aún quería creer que Ricardo simplemente estaba pasando por una mala racha, que todo podría arreglarse con el tiempo. Un par de días después, mientras Beatriz intentaba bajar de un automóvil, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas en la calle. Un hombre que pasaba cerca la ayudó a incorporarse.
mientras Ricardo, con gesto de incomodidad, se apresuró a meterla en el coche, como si la escena le causara vergüenza. «Esto ya es demasiado», bufó, molesto. «La gente está mirando». «Ricardo, no lo hago a propósito», susurró ella, con la voz rota. «¿Y qué quieres que haga? ¿Cargar contigo todo el tiempo?» «No puedo con esto, Beatriz. Yo necesito a una mujer que me acompañe, no a alguien que sea un lastre». Las palabras de Ricardo cayeron sobre ella como un balde de agua helada. Su esposo no solo no se preocupaba por su salud, sino que la veía como un estorbo. Esa noche, cuando se acostó junto a él, sintió que la distancia entre ambos era más grande que nunca, pero aún así, en su ingenuidad, en su amor, Beatriz se aferró a la esperanza de que todo mejoraría. Lo que no sabía era que la indiferencia de Ricardo no tenía límites, y lo peor aún estaba por venir. Los días pasaban, y Beatriz sentía que su cuerpo se debilitaba más. Sus manos temblaban al sostener objetos, sus piernas parecían no responder con la misma fuerza de antes, y una constante sensación de agotamiento la acompañaba. Pero lo peor no era su enfermedad, sino la actitud de Ricardo. Desde que comenzaron los síntomas, su esposo había cambiado. Si antes era distante, ahora era francamente frío. Ya no la miraba a los ojos cuando hablaban, y cada vez que ella necesitaba algo, su respuesta era la misma: un suspiro de fastidio. Una tarde, Beatriz intentó preparar el café que Ricardo siempre tomaba al llegar del trabajo. Sabía que él apreciaba ese gesto, y aunque su cuerpo la traicionaba, quería demostrarle que aún podía cuidar de él. Se acercó con cautela a la cafetera, llenó la jarra de agua y la vertió en el compartimento correspondiente, con un esfuerzo consciente. Midió el café molido y lo colocó en el filtro. Sus manos temblaban, pero lo logró cuando Ricardo entró en la cocina. Beatriz sonrió. «Te preparé café», dijo con ternura ofreciendo la taza. Ricardo la tomó sin agradecer, dio un sorbo y frunció el ceño. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Está amargo». «Lo siento», susurró ella sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que puse demasiado café». «No puedes ni hacer una maldita taza de café, Beatriz», espetó él mirándola con desprecio. «Antes, al menos, servías para algo». Las palabras de Ricardo le dolieron como una puñalada en el pecho. ¿En qué momento había dejado de ser su esposa para convertirse en una carga? Beatriz desvió la mirada y tragó sus lágrimas. No quería discutir, no tenía fuerzas. Ricardo salió de la cocina sin decir más, dejándola con el alma hecha pedazos. Esa noche, Beatriz apenas pudo dormir. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no dejaba de repetirse una y otra vez lo que su esposo le había dicho antes. Al menos, servías para algo, Ias. Al día siguiente, Carolina la convenció de visitar a un médico durante la consulta. El doctor la revisó con atención y ordenó algunos estudios. «No podemos apresurarnos con un diagnóstico», le explicó, «pero es importante que no ignoremos estos síntomas. Quiero que hagas estos exámenes lo antes posible». Beatriz asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No le contó nada a Ricardo. Esa misma tarde, cuando él llegó a casa, lo esperó en la sala. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó con cautela. Ricardo, que estaba revisando su teléfono, no levantó la vista. «Ocupado, ¿qué quieres?», Beatriz respiró hondo. «Fui al médico hoy. Me mandó a hacer algunos estudios». Finalmente Ricardo la miró. «¿Y qué te dijo?». «Que aún no puede darme un diagnóstico, pero que debo hacerme unos análisis». Ricardo suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. «Mira, Beatriz, si esto es algo grave, quiero que entiendas que no puedo dejar de trabajar para estar detrás de ti. Mi empresa no se maneja sola. No te estoy pidiendo que dejes de trabajar, Ricardo. Solo quiero tu apoyo». Él se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No empieces con sentimentalismos. Haz lo que tengas que hacer, pero no hagas de esto un drama». Y con eso, dio por terminada la conversación. Días después, Beatriz tuvo un episodio más fuerte. Estaba subiendo las escaleras cuando, de pronto, su pierna izquierda se dobló y cayó al suelo con fuerza. Ricardo, que estaba en la sala, alzó la mirada al escuchar el golpe. En lugar de correr a ayudarla, se acercó lentamente y se quedó de pie frente a ella.
con una expresión de desagrado. «¿Otra vez?», dijo cruzándose de brazos. «Esto ya es ridículo, Beatriz». Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Miró a su esposo con angustia. «Ricardo, ayúdame». Él resopló y extendió una mano para levantarla. Beatriz, con esfuerzo, logró ponerse de pie. «¿Vas a seguir así mucho tiempo?», preguntó él con tono impaciente. «Porque si es así, no sé cómo voy a soportarlo». Beatriz sintió su mundo derrumbarse. Ricardo Montenegro, el hombre con quien había compartido su vida, estaba diciéndole que no quería estar con ella si no era una mujer funcional esa noche. Mientras él dormía profundamente, Beatriz se quedó sentada en la cama, mirando el techo. Quizá Carolina tenía razón, quizá Ricardo no cambiaría nunca, pero en el fondo aún tenía la esperanza de que todo mejorara. Lo que ella no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Los días pasaban y Beatriz sentía que su cuerpo le pertenecía cada vez menos. Sus movimientos eran más torpes, su energía disminuía, y las cosas que antes hacía sin pensar ahora requerían un esfuerzo consciente. Pero lo que más le dolía no era la enfermedad, era Ricardo. El hombre que un día le prometió amor incondicional, ahora la trataba como un estorbo. Cada vez que necesitaba ayuda, su esposo ponía los ojos en blanco, suspiraba con fastidio o, en el mejor de los casos, la ignoraba por completo. Esa tarde, mientras intentaba levantarse del sofá, sus piernas flaquearon y volvió a caer. Se sujetó de la mesa con las manos temblorosas y respiró hondo. No quería llamarlo, no quería soportar otro comentario cruel, pero no tenía opción. «Ricardo», dijo con voz baja. Él, que estaba revisando documentos en su laptop, apenas levantó la vista. «¿Qué? ¿Podrías ayudarme a levantarme?». Ricardo resopló con impaciencia y cerró la computadora de golpe. Caminó hacia ella con paso pesado, como si cada segundo que perdía en ayudarla fuera una tortura. Cuando la tomó del brazo para levantarla, lo hizo con brusquedad. «No sé cuánto más voy a soportar esto, Beatriz», murmuró sin mirarla a los ojos. «No me casé para esto». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. «¿Para qué te casaste entonces?», susurró con un nudo en la garganta. «Para compartir mi vida con alguien, no para cargar con un problema». Beatriz bajó la mirada. No quería llorar frente a él. «Solo necesito tu apoyo, Ricardo». Él soltó una risa seca. «¿Apoyo? Lo que necesitas es un enfermero». Con esas palabras le dio la espalda y salió de la habitación. Esa noche, Beatriz se quedó despierta en la cama. Mirando el techo, sin poder dormir, Ricardo estaba a su lado. Dormido profundamente, sin la menor preocupación, decidió llamar a Carolina. «Bea, ¿todo bien?», preguntó su amiga al otro lado de la línea. «No, Caro», susurró conteniendo las lágrimas. «Creo que Ricardo ya no me quiere». Carolina se quedó en silencio por un momento. «Beatriz, ese hombre te dejó de querer hace mucho. No digas eso», pidió con voz temblorosa. «Entonces dime, ¿cómo te trata?». Beatriz cerró los ojos, como si fuera un problema, como si le estorbara. «Entonces, ¿por qué sigues ahí?». Beatriz no respondió. «Mañana te voy a llevar con un médico de verdad. No uno de esos que solo te ven 5 minutos y te mandan exámenes. Necesitas una evaluación completa y después de eso, si sigues permitiendo que Ricardo te trate así, entonces no te quejes». Beatriz sintió que su corazón latía con fuerza. «No quiero molestarte, Caro. No digas tonterías. Lo que necesitas ahora es a alguien que de verdad se preocupe por ti». Al día siguiente, Carolina pasó por ella temprano. Ricardo ni siquiera preguntó a dónde iba. «No creo que se haya dado cuenta de que salí», murmuró Beatriz cuando se subió al auto. Carolina apretó el volante con fuerza. «Lo odio, Bea. No digas eso». «Pues yo sí, te juro que si pudiera, lo sacaría de tu vida con mis propias manos». Llegaron a la clínica de un médico recomendado por Carolina. Era un doctor especializado en enfermedades neuromusculares. Y en cuanto escuchó los síntomas de Beatriz, se mostró preocupado. «Voy a pedir una serie de estudios completos. No quiero apresurarme con un diagnóstico, pero necesitamos descartar varias posibilidades». Beatriz asintió cuando regresó a casa. Ricardo estaba sentado en la sala revisando su celular. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista.
En el médico. ¿Otra vez? ¿Me hicieron más estudios? ¿Quieren descartar algunas cosas? Ricardo suspiró. Mira, Beatriz, si esto es algo grave, quiero que entiendas que yo no puedo estar detrás de ti todo el tiempo. Beatriz sintió un escalofrío. No te estoy pidiendo que dejes de trabajar, Ricardo. Solo quiero tu apoyo. Ya empezaste con sentimentalismos. Haz lo que tengas que hacer, pero no hagas de esto un drama. Beatriz sintió que una parte de ella se rompía con esas palabras. Los días pasaron y el malestar no cesaba. Ricardo se alejaba más. Se quedaba hasta tarde en la oficina o llegaba a casa oliendo a perfume barato. Una noche, mientras cenaban juntos en un silencio tenso, Beatriz lo miró con miedo en los ojos. Ricardo, ¿qué pasaría si mi enfermedad no tuviera cura? Él siguió cortando su filete, sin siquiera mirarla. Supongo que tendrías que irte a un lugar donde te cuidaran. Beatriz sintió que el alma se le desmoronaba. Se levantó de la mesa y caminó lentamente hasta su habitación. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Carolina tenía razón. Ricardo nunca cambiaría. Y lo peor de todo era que, en el fondo, Beatriz aún lo amaba, pero ya no podía seguir así. Necesitaba hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Beatriz despertó con un vacío en el pecho. Había pasado la noche en vela, preguntándose cómo llegó a este punto. Cómo el hombre con el que construyó una vida se había convertido en alguien irreconocible. Se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana, afuera. La ciudad seguía su ritmo acelerado, indiferente a su sufrimiento. A lo lejos, escuchó el motor del auto de Ricardo. Se iba al trabajo sin despedirse. Como siempre, suspiró y tomó el teléfono. Llamó a Carolina. «Caro, dime que ya tomaste una decisión», respondió su amiga al instante. Beatriz dudó. «No quiero irme sin intentarlo una vez más». «Intentarlo, Bea, por Dios, ese hombre ya te dejó claro que no le importas. Pero yo... ¿Tienes miedo?». Beatriz bajó la mirada. «Sí», Carolina suspiró. «No te voy a presionar, pero te juro que si él vuelve a humillarte, yo misma voy a buscarte para sacarte de ahí». Ese mismo día, Beatriz decidió enfrentar a Ricardo. Cuando él regresó del trabajo, ella lo esperó en la sala. Vestía un suéter holgado y tenía las manos entrelazadas en su regazo. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también una última chispa de esperanza. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto él entró. Ricardo dejó las llaves sobre la mesa y se desabrochó el saco con indiferencia. «Estoy cansado, Beatriz. Solo será un momento». Él suspiró con fastidio y se dejó caer en el sillón frente a ella. «A ver, dime». Beatriz respiró hondo. «Sé que he cambiado. Sé que mi enfermedad te incomoda, pero sigo siendo tu esposa». «Ricardo, solo necesito tu apoyo». Él se frotó el rostro exasperado. «Beatriz, hemos hablado de esto. No sé qué más esperas de mí. Que me trates con amor, que me recuerdes que no estoy sola». Ricardo soltó una risa seca. «Es que sí estás sola, Beatriz. Yo no puedo con esto. No me casé para cuidar a alguien enfermo». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Me estás diciendo que me deje morir sola?». Él se encogió de hombros. «Digo que no quiero esto para mi vida». Beatriz sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó salir. «Ricardo, si estuvieras en mi lugar, ¿qué haría yo?». Él no respondió. «Te cuidaría», continuó ella, con voz entrecortada. «No te abandonaría». Ricardo la miró con frialdad. «Pues qué bueno que no soy yo el que está enfermo». Beatriz sintió que el aire le faltaba. Esa noche, Carolina fue por ella. Cuando Ricardo llegó, la maleta de Beatriz estaba lista en la puerta. «¿Qué significa esto?», preguntó, con el ceño fruncido. «Me voy, Ricardo», respondió ella con voz firme. Él rió incrédulo. «¿A dónde?». En ese momento, Carolina entró a la casa y se cruzó de brazos. «¿Conmigo?». Ricardo la miró con desprecio. «¿Tú otra vez?». «Sí, yo otra vez, y no pienso dejar que sigas destruyéndola». Beatriz tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Ricardo la observó, pero no hizo nada para detenerla. «No vuelvas rogando cuando te des cuenta de que nadie más va a querer cuidar de ti», dijo él con desdén. Beatriz se detuvo un segundo, pero no volteó. «No necesito a alguien que me cuide, necesito a alguien que me ame».
y con esas palabras cruzó la puerta sin mirar atrás. Carolina llevó a Beatriz a una clínica especializada en enfermedades neuromusculares. El médico revisó sus estudios y le dio un diagnóstico preliminar. Parece una enfermedad degenerativa, pero no podemos estar seguros hasta que completemos más pruebas. Lo importante ahora es que estés en un lugar donde recibas el cuidado adecuado. Beatriz sintió un escalofrío. «Voy a empeorar», el doctor le tomó la mano con amabilidad. «No quiero apresurarme con conclusiones. Hay casos donde los síntomas se estabilizan con el tratamiento adecuado». Carolina la abrazó. «No importa lo que pase, Bea, no estás sola, por primera vez en meses». Beatriz se permitió llorar en brazos de alguien que realmente la quería. Ricardo, por su parte, sintió una extraña sensación de vacío cuando llegó a la casa y se encontró con la ausencia de Beatriz. Al principio, sintió alivio. Pensó que ahora podría vivir como quería, sin sentirse atado a una esposa enferma. Esa misma noche, salió a un bar de lujo con sus amigos. Brindó con whisky importado, rodeado de mujeres que reían a su alrededor, pero en medio de la fiesta, hubo un instante en el que su mirada se perdió. Por un segundo, recordó la forma en que Beatriz solía mirarlo con amor. Recordó la taza de café que preparaba todas las mañanas. Y sin querer, se preguntó si alguien en esa mesa estaría con él si un día lo necesitara. La respuesta llegó de inmediato. No. Sacudió la cabeza y sonrió, ocultando la punzada en el pecho. No pensaría en Beatriz nunca más, o al menos eso creyó, porque aún no sabía que el destino tenía otros planes para él. Ricardo Montenegro se sintió un hombre libre, por primera vez en años. No tenía que preocuparse por una esposa enferma que le pidiera apoyo, que lo mirara con ojos suplicantes, que le rogara amor y paciencia. No más hospitales, no más preguntas incómodas, no más noches en vela escuchando su respiración entrecortada. Ahora, su única responsabilidad era él mismo, y pensaba aprovecharlo. Esa misma semana, Ricardo organizó una fiesta en su mansión, invitó a empresarios, modelos, influencers, cualquier persona que pudiera aportar lujo y glamour a su nueva vida. Se aseguró de que hubiera champaña de la más cara, bocadillos exclusivos preparados por un chef privado, música a todo volumen y una alberca iluminada donde la gente reía y bebía sin preocupaciones. En el centro de la fiesta, Ricardo levantaba su copa, disfrutando de la atención que recibía. Una modelo de piernas interminables se aferraba a su brazo, riendo con cada cosa que él decía, aunque no tuviera sentido. «Ricardo, cariño», dijo una mujer rubia, deslizándose junto a él. «¿Es cierto que ya estás soltero?» Él sonrió con satisfacción. «Digamos que me liberé». Las risas alrededor de él se multiplicaron. «¿Y qué pasó con tu esposa?», preguntó otro hombre. Con curiosidad, Ricardo tomó un sorbo de whisky y encogió los hombros. «Se fue con su amiga». «¿No trataste de detenerla?». Él rió. «¿Para qué? Si alguien quiere irse, que se vaya. Hay demasiadas mujeres en este mundo para quedarse con una que ya no sirve». Las risas fueron aún más fuertes. Un hombre le dio una palmada en la espalda. «Así se habla, Ricardo. Las mujeres vienen y van». Y con esa frase la fiesta continuó. Ricardo se sumergió en su nueva vida con una intensidad desenfrenada. No había día en el que no estuviera rodeado de personas dispuestas a celebrar con él. Compró un auto nuevo, se hospedó en los mejores hoteles. Viajó a playas exóticas y cada noche dormía acompañado de una mujer diferente. Pero en los momentos de silencio, algo dentro de él lo inquietaba. Un domingo por la tarde, después de un viaje a Cancún, Ricardo llegó a su mansión con un ligero dolor de cabeza. Se quitó la camisa, sirvió un whisky y se dejó caer en el sillón. La casa estaba en completo silencio. Miró alrededor. No había risas, ni conversaciones, ni movimiento. Por primera vez en semanas, se dio cuenta de que, pese a todas las fiestas, todas las mujeres, todas las salidas, estaba solo. Sacudió la cabeza y encendió la televisión. Cambió de canal varias veces, sin prestar atención a nada. Se sirvió otro trago justo cuando iba a dar un sorbo. Su vista se fijó en una esquina del comedor. Allí, sobre una repisa, seguía el portarretratos con la foto de su boda con Beatriz. Ella sonreía, con un vestido blanco sencillo, los ojos llenos de amor. Él
con el cabello más corto y sin las arrugas del ceño que ahora lo acompañaban, la miraba con una leve sonrisa de satisfacción. Ricardo apretó los dientes y tomó el portarretratos. Lo miró por unos segundos, sintiendo un leve nudo en el estómago, y sin pensarlo 2 veces, lo lanzó con fuerza al suelo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. ¿Otro whisky, señor Montenegro?, preguntó el mesero inclinándose junto a su mesa en el exclusivo restaurante de la ciudad. Ricardo miró su copa vacía y asintió. Sí, y tráeme el mejor corte de la casa. El mesero se retiró y Ricardo suspiró. Esa noche tenía una cena de negocios con 2 inversionistas extranjeros interesados en un proyecto ambicioso. Era su oportunidad de cerrar un trato millonario. Se miró en el reflejo del ventanal del restaurante. Lucía impecable, con su traje de diseñador y su reloj carísimo. Nadie podría sospechar que, en el fondo, sentía un extraño vacío que no lograba explicar. Justo entonces, vio a los inversionistas entrar. Se puso de pie y les estrechó la mano con una sonrisa segura. Todo iba bien hasta que uno de ellos mencionó algo que lo tomó desprevenido. Nos hemos enterado de algunos rumores sobre tu empresa, Ricardo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Rumores. Dicen que últimamente has estado distraído, que tu imagen ha cambiado. Ricardo se tensó. No sé quién les habrá dicho eso, pero les aseguro que mi empresa sigue siendo una de las más fuertes del país. Los inversionistas intercambiaron miradas. Esperemos que sí. La cena continuó, pero Ricardo sintió que algo estaba empezando a tambalearse. Esa noche, al llegar a casa, abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de su asesor financiero. Ricardo, necesitamos hablar. Hay varios contratos en riesgo. Llámame cuanto antes. Él frunció el ceño, bebió el último sorbo de su whisky y cerró la laptop. Mañana lo arreglaría, se quitó la camisa y se dejó caer en la cama. Exhausto, a su lado, una mujer dormía plácidamente, pero él ni siquiera recordaba su nombre. Por un momento, se preguntó en dónde estaría Beatriz en ese instante, pero antes de que esa idea lo incomodara demasiado, cerró los ojos y se obligó a dormir. Lo que no sabía era que, al día siguiente, su mundo comenzaría a desmoronarse. Ricardo despertó con un dolor punzante en la sien. La resaca de la noche anterior era insoportable. Se frotó el rostro y miró a su alrededor. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas. A su lado, una mujer dormía boca abajo, su cabello enredado sobre la almohada. Ni siquiera recordaba su nombre. Con un suspiro, se levantó con dificultad y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo. Su piel estaba cansada, su expresión vacía. Sacudió la cabeza. No tenía tiempo para estupideces. Tenía que llamar a su asesor financiero. Se puso una bata y salió al balcón. Marcó el número y esperó. Ricardo, dijo la voz tensa de su asesor. Tenemos un problema. 1 hora después, Ricardo estaba sentado en su oficina con una expresión de incredulidad. ¿Cómo que varios contratos están en riesgo? Su asesor, un hombre de cabello canoso y mirada seria, le mostró un documento. Tu imagen se ha deteriorado. Los inversionistas no confían en alguien que aparece en revistas de espectáculos rodeado de modelos y alcohol. Ricardo bufó. Eso es una tontería, mi empresa sigue siendo la misma. Pero tú no, y el mundo de los negocios se basa en la confianza. Ricardo se frotó la frente. ¿Cuánto hemos perdido? Hasta ahora, 3 contratos importantes, y si no haces algo pronto, perderemos más. Él se puso de pie de golpe. Esto es ridículo. ¿Desde cuándo mi vida personal afecta a mis negocios? Su asesor lo miró con firmeza. Desde que decidiste convertirte en un espectáculo ambulante, Ricardo apretó los puños. Arregla esto. El hombre suspiró. No es tan sencillo. Encuentra la manera. Su asesor no respondió. Solo recogió sus papeles y salió de la oficina. Ricardo se dejó caer en su silla. Todo era un malentendido. Lo solucionaría. Siempre lo hacía. Pero no lo hizo. Días después, un 4.º contrato se cayó. Luego otro. Los inversionistas se alejaban. Las acciones de su empresa bajaban y los rumores sobre su irresponsabilidad crecían. Ricardo intentó controlarlo todo, pero el daño estaba hecho. Un día, mientras cenaba en un restaurante con un nuevo cliente potencial,
Notó cómo algunos empresarios en la mesa de al lado lo miraban y murmuraban entre ellos. Uno de ellos se levantó y pasó junto a su mesa. Antes admiraba su trabajo, Montenegro, dijo con una sonrisa falsa. Qué lástima que ahora sea más conocido por sus fiestas que por sus proyectos. Ricardo sintió que la sangre le hervía. Perdón, el hombre se encogió de hombros. Es solo la percepción general. La gente ya no lo ve como un empresario serio. Y sin más, siguió caminando. Ricardo apretó los dientes. No era posible. Él no podía ser visto como un payaso. Esa noche, de regreso a su mansión, se sirvió un whisky doble y se dejó caer en el sofá. Su cabeza estaba llena de voces, los inversionistas, su asesor, los rumores, el hombre del restaurante. Bebió un sorbo largo y cerró los ojos. Entonces, sin querer, recordó la última vez que Beatriz le sirvió un café. Recordó su sonrisa tímida, sus manos temblorosas, y recordó lo que le dijo. Antes, al menos, servías para algo. El vaso se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Al día siguiente, decidió recuperar el control. Se vistió con su mejor traje y asistió a una reunión con directivos de su empresa. Entró en la sala de juntas con confianza, pero en cuanto comenzó a hablar, notó las miradas de sus empleados. Algunos evitaban su mirada, otros parecían distraídos, y entonces uno de los directivos habló. Señor Montenegro, con todo respeto, creemos que la empresa necesita un nuevo liderazgo. Ricardo sintió que le faltaba el aire. ¿Qué estás diciendo? El hombre se aclaró la garganta. Las pérdidas han sido significativas. Necesitamos estabilidad y usted no la representa ahora. Ricardo sintió una rabia incontrolable. Esta es mi empresa, lo sabemos, pero el consejo directivo está considerando opciones para garantizar el futuro de la compañía. Opciones. El directivo lo miró con calma. Opciones que no lo incluyan a usted. Ricardo sintió un golpe en el estómago. Se levantó de golpe y salió de la sala sin decir más. Esa noche bebió más de lo usual. Cuando despertó, tenía una llamada perdida de su abogado. Al devolverla, escuchó la noticia que lo dejó en shock. Ricardo, te sacaron de la dirección. ¿Qué? El consejo tomó la decisión esta mañana oficialmente. Ya no eres el CEO. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. No pueden hacerme esto. Legalmente, pueden. Ellos tienen la mayoría de las acciones. Ricardo se llevó una mano al cabello, sintiendo el pánico apoderarse de él. Esto no está pasando. Pero sí estaba pasando, y lo peor aún estaba por venir. Ricardo Montenegro nunca había sentido miedo. Desde que construyó su imperio, creyó que siempre tendría el control de todo, de su empresa, de sus empleados, de su vida. Pero ahora, mientras sostenía el teléfono con los nudillos blancos, sintió un vacío en el estómago. No, no pueden hacer esto, balbuceó. La voz de su abogado sonó tensa al otro lado de la línea. Ricardo, lo votaron fuera. La mayoría de los accionistas aprobaron la decisión. Ya no eres el CEO. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está detrás de esto? El consejo directivo. Han estado planeándolo desde hace semanas. Ricardo cerró los ojos. ¿Desde hace semanas? Sí, mientras estabas ocupado con tu vida social, ellos estaban asegurando el futuro de la empresa sin ti. La humillación le golpeó como un puñetazo. Él, Ricardo Montenegro, el hombre que había levantado ese imperio desde la nada, había sido descartado como si fuera irrelevante, como si no sirviera para nada. La noticia se filtró a los medios en cuestión de horas. Ricardo Montenegro es destituido como CEO tras la crisis de su empresa. El magnate cae de su propio pedestal. ¿Es este el fin de Montenegro Construcciones? Escándalos, fiestas y mala reputación. Las razones detrás de la caída de Ricardo Montenegro. Él se sentó en su oficina, con el celular en la mano, leyendo cada titular con una mezcla de furia y desesperación. A su lado, su asesor financiero leía un informe en silencio. «No entiendo», murmuró Ricardo. «¿Cómo llegamos a esto?» El hombre levantó la mirada. «Tú nos llevaste a esto». Ricardo sintió que la sangre le hervía. «Yo levanté esta empresa desde cero, y también fuiste tú quien la llevó a la ruina». Ricardo apretó los puños. «Aún tengo acciones. No pueden deshacerse de mí así como así». Su asesor suspiró.
Ricardo, vendiste gran parte de tus acciones en los últimos años para financiar tu estilo de vida. Ahora solo tienes el 15%. No tienes poder suficiente para recuperar tu puesto. El mundo a su alrededor se tambaleó. No puede ser, pero lo era. Él mismo había cavado su tumba. Los días siguientes fueron un infierno. Los inversionistas retiraron su apoyo. Los contratos pendientes se cancelaron y los bancos comenzaron a llamar. Su teléfono sonaba sin parar. Señor Montenegro, su pago del préstamo está vencido. Señor Montenegro, necesitamos discutir su deuda con el banco. Señor Montenegro, la fecha límite para su pago es mañana. Cada llamada era un recordatorio de su caída, y entonces llegó la peor de todas. Señor Montenegro, dijo su abogado, la mansión está en riesgo. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Tienes una deuda hipotecaria que no has pagado. Si no saldas el monto en 2 semanas, van a embargarla. El nudo en su estómago se hizo más grande. No puede ser. Tú mismo usaste la casa como garantía para uno de tus préstamos. Él intentó recordar, claro, lo hizo hace un año, cuando quiso invertir en un proyecto que nunca se concretó. En ese momento, no le preocupó. Nunca pensó que el dinero podría acabarse. Pero ahora estaba al borde del abismo. Esa noche, Ricardo se sirvió un whisky y caminó por su mansión. Miró a su alrededor, observando los muebles de lujo, las lámparas de cristal, los cuadros costosos. Todo eso era suyo, o al menos lo había sido. En unos días, podría perderlo todo. Se dejó caer en un sillón y tomó un sorbo largo. Recordó cuando compró la casa con Beatriz. Recordó su emoción al decorar la sala juntos, su sonrisa mientras elegían los muebles. Recordó las noches en las que ella lo esperaba despierta, preocupada por su bienestar. Recordó la última vez que la vio salir por esa puerta, con su maleta en la mano. No necesito a alguien que me cuide, necesito a alguien que me ame. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si Beatriz estaría mejor sin él. Y la respuesta fue clara. Sí. Días después, la situación se volvió insostenible. Los empleados comenzaron a renunciar. Los medios lo atacaban sin piedad. Sus supuestos amigos dejaron de responderle los mensajes y una mañana, al despertar, vio que su cuenta bancaria estaba casi vacía. Había gastado todo en fiestas, autos y lujos inútiles. No quedaba nada. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Cuando abrió, vio a 2 hombres de traje. «Señor Montenegro», dijo uno de ellos, «venimos a informarle que tiene 48 horas para desalojar la propiedad». Ricardo sintió que el aire le faltaba. ¿Qué? El hombre le entregó un sobre. El embargo es oficial. Ricardo abrió la carta con manos temblorosas. No era un aviso, era un hecho. Su mansión, la que construyó con Beatriz, la que albergó sus sueños y sus fracasos, ya no le pertenecía. Esa noche, Ricardo empacó algunas cosas en una maleta. No tenía idea de a dónde ir. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía empresa, no tenía nada. Se sentó en el suelo de su habitación vacía y miró la pared desnuda frente a él. Por primera vez en su vida, sintió miedo, pero lo peor aún estaba por llegar. Ricardo Montenegro abandonó su mansión con una maleta en la mano y el orgullo destrozado. El hombre que alguna vez dominó el mundo de los negocios ahora caminaba por la calle con la misma incertidumbre que un mendigo. Sus autos de lujo habían sido embargados. Sus cuentas bancarias estaban prácticamente vacías. Y lo peor de todo, no tenía a nadie a quien llamar. Esa noche se hospedó en un hotel modesto, lejos de la zona en la que solía moverse. Pidió la habitación más barata. Con la esperanza de encontrar una solución pronto, se sentó en la cama y sacó su celular. Miró la lista de contactos, empresarios, socios, mujeres con las que había salido, todos nombres que antes lo rodeaban. Lo buscaban, lo admiraban. Ahora, dudaba que alguno de ellos contestara su llamada. Se pasó una mano por el cabello, por primera vez en su vida. Se sintió realmente solo. A la mañana siguiente, decidió buscar trabajo. Entró a varias oficinas, convencido de que su apellido aún significaba algo, pero se encontró con la cruda realidad. «Lo siento, señor Montenegro, pero no tenemos vacantes.
Nuestra empresa no está interesada en su perfil en este momento. Tomaremos su currículum y le llamaremos si surge una oportunidad. Pero nunca llamaban por la tarde. Entró a un restaurante elegante donde solía comer con sus socios. Cuando intentó saludar al gerente, este lo miró con indiferencia. «Lo siento, señor Montenegro, pero ya no aceptamos reservaciones a su nombre». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Cómo que no las aceptan?». El hombre se encogió de hombros. «Usted ya no es el mismo de antes. Tenemos una imagen que cuidar». Humillado, Ricardo salió del lugar con el corazón latiéndole en los oídos. Todo el mundo le había dado la espalda. Esa noche, volvió al hotel con una sensación extraña en el pecho. Dolor, rabia, orgullo herido. Se sirvió un trago de la botella barata que había comprado y se dejó caer en la cama. Pensó en su pasado, en cómo todo se desmoronó, en Beatriz. Cerró los ojos y recordó su voz. «Solo necesito tu apoyo, Ricardo». Él no se lo dio. «No necesito a alguien que me cuide, necesito a alguien que me ame». Él no la amó. Abrió los ojos de golpe. No podía caer en esos pensamientos. Él encontraría la forma de levantarse, siempre lo hacía. A la mañana siguiente, salió del hotel con la determinación de encontrar algo, cualquier cosa. Caminó por las calles sin rumbo fijo, con su traje arrugado y el rostro cansado, hasta que sintió un dolor agudo en el pecho. Se detuvo en seco, llevándose una mano al corazón. El dolor aumentó, se dobló ligeramente, intentando respirar, pero su cuerpo no respondía. Su visión se nubló, y antes de poder entender qué estaba pasando, todo se volvió negro. Cuando despertó estaba en una camilla de hospital. El sonido de un monitor cardíaco le taladraba los oídos. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado. Un médico apareció junto a él. «Señor Montenegro, ha sufrido un accidente cerebrovascular». Ricardo intentó hablar, pero su boca no respondió como él quería. El pánico se apoderó de él. El doctor notó su angustia. Su movilidad y su habla se verán afectadas temporalmente, pero con rehabilitación podrá recuperar cierta independencia. Ricardo cerró los ojos. No podía ser verdad. Él siempre había sido fuerte, siempre había sido el hombre que dominaba la vida. Pero ahora su propio cuerpo lo traicionaba y entonces lo comprendió. El destino le estaba dando la misma lección que él nunca quiso aprender. Pasaron los días y la realidad fue cada vez más cruel. Las enfermeras lo trataban con la misma indiferencia con la que él había tratado a Beatriz. Los médicos hablaban de él como si no estuviera presente. «Es un caso complicado. No tiene a nadie que lo cuide. Podríamos enviarlo a una institución de cuidados prolongados». Ricardo sintió un escalofrío. Era así como se sentía ser descartado. La idea lo aterrorizó. Por primera vez, entendió lo que Beatriz sintió cuando él la abandonó. Y por primera vez en su vida, sintió arrepentimiento de verdad. Días después, el médico entró a su habitación. «Señor Montenegro, tenemos que hablar sobre su recuperación». Ricardo lo miró con dificultad. «Usted necesita a alguien que lo ayude con la rehabilitación». Él apretó los puños. No tenía a nadie, no tenía amigos, no tenía familia. Solo había una persona en el mundo que alguna vez lo cuidó. Pero después de lo que le hizo, no podía buscarla, no después de todo el daño que le causó. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, supo que no tenía opción. Con mucho esfuerzo, miró al doctor y forzó las palabras con dificultad. «Quiero ver a Beatriz». El médico lo miró con sorpresa, pero luego asintió. «Intentaremos contactarla». Ricardo cerró los ojos por primera vez en su vida. Él era el que necesitaba ayuda. Por primera vez, él era el que estaba suplicando, y no sabía si Beatriz estaría dispuesta a escuchar. El hospital olía a desinfectante y tristeza. Ricardo Montenegro, el hombre que alguna vez dominó el mundo de los negocios, yacía en una cama fría, con la mirada perdida en el techo. Las horas pasaban lentas. Las enfermeras entraban y salían, cumpliendo con su trabajo sin dirigirle más palabras de las necesarias. A nadie le importaba quién era. A nadie le importaba lo que había sido. Ahora solo era un paciente más, un hombre olvidado. El doctor volvió a visitarlo por la tarde. «Señor Montenegro, intentamos contactar a su esposa, pero no hemos recibido respuesta». Ricardo sintió un nudo en el estómago. «¿Llamaron
A Carolina, logró decir con esfuerzo. También, pero no contestó. Ricardo cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Beatriz ya no quería saber de él y tenía todo el derecho. Él la había despreciado, la había humillado, la había tratado como si no valiera nada. ¿Por qué habría de ayudarlo ahora? Pasaron los días. El hospital comenzó a presionarlo. No podemos mantenerlo aquí indefinidamente, señor Montenegro. Necesita un familiar que se haga cargo de usted. Si no hay nadie, tendremos que enviarlo a una institución. Ricardo sintió que el miedo se apoderaba de él. Una institución, un lugar donde lo abandonarían como a un mueble viejo e inútil. Voy a intentar hablar con ella. El médico asintió. Veré qué podemos hacer. 2 días después, una enfermera entró a la habitación. Señor Montenegro tiene una visita. Ricardo sintió un escalofrío. Sería Beatriz. Intentó incorporarse, pero su cuerpo aún no le respondía del todo. Entonces, vio a la persona que entraba por la puerta, Carolina. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad. No puedo creerlo, susurró. Ricardo tragó saliva con dificultad. Caro. Ella entrecerró los ojos. No me llames así. El silencio entre ellos se hizo pesado. Carolina cruzó los brazos y miró alrededor. Así que ahora eres tú el que necesita ayuda. Él no respondió. No había nada que pudiera decir. Carolina se sentó en la silla junto a su cama. Beatriz no quería venir. Ricardo sintió que algo en su interior se rompía. Carolina lo miró con dureza. ¿Qué esperabas? ¿Que después de todo lo que le hiciste, corriera a salvarte? Él bajó la mirada. Solo quiero hablar con ella. Carolina soltó una risa amarga. ¿Para qué? Para que te vea así y se compadezca. Ricardo apretó los puños. Carolina negó con la cabeza. Si de verdad la amaste, Ricardo, déjala en paz. Él sintió que el pecho le dolía más que nunca. Pero necesito... Carolina lo interrumpió. No, Ricardo, ella necesitaba de ti y la dejaste sola. Esas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa. Carolina se puso de pie. No voy a obligarla a verte, pero si quiere venir, vendrá por su cuenta. Y sin más, se marchó. Los días pasaron. Nadie más lo visitó. Las enfermeras hacían su trabajo con indiferencia. Los doctores le explicaban su tratamiento con tono frío. Y Ricardo Montenegro, el hombre que alguna vez creyó que no necesitaba a nadie, ahora dependía de otros hasta para moverse. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó murmullos en el pasillo. ¿Está segura de que quiere verlo?, preguntó una voz. Sí, respondió otra. Esa voz, Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco. La puerta se abrió y entonces la vio Beatriz. Estaba de pie en la entrada, más delgada, pero con una expresión serena en el rostro. Él intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Beatriz lo observó en silencio por varios segundos, luego dio un paso adelante. «Hola, Ricardo». Él sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. «Beatriz», ella inclinó la cabeza ligeramente. «Te ves diferente». Él intentó reír, pero solo logró un sonido ahogado. «Tú también». El silencio entre ellos se hizo pesado. Beatriz bajó la mirada. «Carolina me dijo que querías verme». Ricardo tragó saliva. «¿Sí?» Ella respiró hondo. «¿Por qué?» Ricardo cerró los ojos. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle que ahora entendía todo? Que ahora sabía lo que era sentirse inútil? Que ahora comprendía el dolor de ser abandonado con mucho esfuerzo? La miró a los ojos. «Porque... lo siento». Beatriz no reaccionó de inmediato. Luego sonrió levemente. «Es curioso». Ricardo frunció el ceño. «Que...» Ella dio un paso más. «Pasé mucho tiempo esperando esas palabras». Él sintió un nudo en la garganta. «Pero ya no las necesito», terminó ella. Ricardo sintió que el aire se le iba. Beatriz sonrió con tristeza. «No te preocupes, Ricardo. No vine a hacerte sufrir». Él la miró desesperado. «Entonces, ¿por qué?» Ella tomó su bolso y se giró hacia la puerta. «Porque no haré contigo lo que tú hiciste conmigo». Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba. Beatriz lo miró una última vez. «Pero eso no significa que las cosas puedan ser como antes». Él abrió la boca, pero ella ya estaba saliendo, y entonces lo comprendió.
Había perdido la única cosa que realmente importaba, para siempre. Beatriz se fue sin mirar atrás. Ricardo la vio desaparecer por la puerta, sintiendo que su mundo se derrumbaba aún más. Por primera vez en su vida, no hubo palabras que pudieran salvarlo. No hubo dinero, no hubo excusas. Solo la realidad inquebrantable de que había perdido la única persona que realmente lo amó. Los días siguientes fueron un infierno. El hospital seguía presionándolo. Señor Montenegro, necesitamos liberar esta habitación. Debe encontrar un lugar donde continuar su recuperación. Si no tiene familiares que lo reciban, debemos trasladarlo a una institución de cuidados prolongados. Ricardo sintió que el pánico lo consumía. Él no era cualquier hombre. Él fue Ricardo Montenegro, dueño de imperios, temido y respetado. Ahora apenas podía moverse sin ayuda, y lo trataban como un estorbo. Una mañana, mientras intentaba desayunar, una enfermera le entregó una carpeta con documentos. «Necesita firmar esto, señor». Ricardo la miró con el ceño fruncido. «¿Qué es?» «Papeles para su traslado». Él sintió que la rabia le hervía en el pecho. «No voy a ir a un asilo», la enfermera suspiró. «No tiene otra opción». Él apretó los dientes. «Tengo dinero». Ella arqueó una ceja. «Señor Montenegro, su cuenta bancaria tiene menos de 2,000 pesos». Él sintió que el estómago se le revolvía. «Eso no puede ser». La enfermera cerró la carpeta. «Mire, lo entiendo. Ha sido difícil para usted, pero aquí no puede quedarse». Y con esas palabras, salió de la habitación. Ricardo sintió que su respiración se volvía errática. No podía terminar así. Esa noche, se quedó despierto en la oscuridad. Miró el techo del hospital. Sintiendo que el tiempo se detenía, se obligó a recordar quién era. Ricardo Montenegro nunca se rendía. Había levantado una empresa desde cero. Había conquistado el mundo de los negocios. Había tenido a las mujeres más bellas, los autos más caros, las mejores casas. No podía terminar en un asilo como un viejo olvidado, pero la cruda realidad era otra. Lo había perdido todo. No tenía un solo amigo, no tenía familia, y la única persona que pudo haberlo ayudado ya lo había dejado atrás. Por primera vez en su vida, Ricardo Montenegro no tenía salida. A la mañana siguiente, un hombre entró a la habitación. Era el médico jefe del hospital. «Señor Montenegro, hoy será trasladado». Ricardo sintió un escalofrío. «No». El doctor lo miró con compasión. «Lo siento, pero ya no hay más opciones». 2 enfermeros entraron con una silla de ruedas. Ricardo intentó resistirse, pero su cuerpo no respondía. Lo sentaron con facilidad y comenzaron a empujarlo por el pasillo. Los pacientes lo miraban con curiosidad. Algunos doctores apenas le dedicaban una mirada. Así era ser insignificante. Los pasillos fríos del hospital fueron el escenario de su humillación final. Salieron al estacionamiento. Una ambulancia esperaba con la puerta abierta. Ricardo sintió un vacío en el estómago. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. El enfermero ajustó su cinturón de seguridad. Listo para el traslado. Ricardo abrió la boca intentando hablar, pero su voz apenas salió. «No». El enfermero no lo escuchó. El motor arrancó y la ambulancia comenzó a moverse. Ricardo sintió las lágrimas arder en sus ojos. Por primera vez en su vida, nadie lo necesitaba. Nadie lo extrañaba. Nadie lo iba a salvar. El hombre que creyó que nunca caería. Ahora era solo una sombra de lo que fue. Y lo peor era que se lo merecía. El sonido de la ambulancia resonaba en la cabeza de Ricardo como un eco lejano. Miró por la ventana mientras el vehículo avanzaba por la ciudad. Las calles por las que alguna vez condujo en autos de lujo, ahora pasaban ante sus ojos como un cruel recordatorio de lo que perdió. Por un instante, pensó en arrojarse de la camilla. ¿Pero para qué? No tenía a dónde ir. No tenía fuerzas para moverse. Solo tenía su cuerpo debilitado y un futuro incierto. Cuando llegaron a la institución, Ricardo sintió que un frío recorrió su espalda. El edificio era grande, de muros grises y ventanales cerrados. En la entrada, un grupo de ancianos en sillas de ruedas miraban hacia la calle, con la mirada perdida. Un enfermero abrió la puerta de la ambulancia. «Bienvenido, señor Montenegro». Ricardo sintió el sabor amargo de la humillación.
El proceso de ingreso fue rápido. Un doctor le hizo preguntas. ¿Padece alguna otra enfermedad además de la CV? No. ¿Tiene familiares que puedan visitarlo? Silencio. No. ¿Algún contacto de emergencia? Silencio otra vez. No. El médico anotó en la hoja y asintió. Bien, lo instalaremos en una habitación compartida. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Compartida? Sí, es lo mejor que podemos ofrecerle. Lo llevaron a un cuarto con 2 camas. La otra estaba ocupada por un anciano delgado, de cabello blanco y mirada apagada. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. «Bienvenido al infierno, amigo», susurró el anciano sin siquiera mirarlo. Las horas pasaron lentas. El almuerzo era una bandeja de comida sin sabor. Las enfermeras lo trataban con indiferencia. El anciano de la cama de al lado roncaba con fuerza. Ricardo cerró los ojos, intentando ignorarlo todo. Pero en la oscuridad de su mente solo había una imagen. Beatriz, su rostro, su voz, su ausencia. Días después, una de las enfermeras entró con un teléfono en la mano. «Señor Montenegro, tiene una llamada». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Quién podría estar llamándolo? Tomó el teléfono con dificultad. «¿Sí? Ricardo?» Su corazón se detuvo. «Beatriz». Ella guardó silencio unos segundos. «Carolina me dijo que te trasladaron». Ricardo cerró los ojos. «Sí. ¿Cómo estás?» Él sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que ahora entendía su dolor? «Mal». Beatriz suspiró. «Lo imaginé». Hubo otro silencio. «¿Por qué me llamaste, Beatriz?» Ella tardó en responder. «Porque no puedo dejarte así». Ricardo sintió una punzada en el pecho. «¿Vas a ayudarme?» «No lo sé». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. «Pero vine a verte». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Cuándo?» Ahora, él se quedó en silencio. La puerta de la habitación se abrió. Y ahí estaba ella, Beatriz, se veían después de tanto tiempo, pero no como él había imaginado. Ella estaba de pie, serena, con una mirada que ya no era de amor, sino de compasión. Ricardo, en cambio, estaba en una silla de ruedas, más débil que nunca. «No sé qué decir», susurró él. Beatriz se acercó y se sentó frente a él. «No tienes que decir nada». Él la miró con desesperación. «Beatriz, yo...» Ella negó con la cabeza. «No voy a volver contigo, Ricardo». Él sintió que el mundo se le derrumbaba otra vez. «Pero... no». Beatriz lo miró con firmeza. «No te haré lo que tú me hiciste. No te voy a abandonar». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Pero no significa que pueda amarte de nuevo». Él apretó los puños. «Lo entiendo», Beatriz suspiró. «Voy a ayudarte con tu rehabilitación». Él la miró con sorpresa. «¿En serio?» Ella asintió. «Pero cuando te recuperes, cada uno seguirá su camino». Ricardo sintió que el corazón se le partía en dos. Era su castigo, era su redención, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Beatriz se mantuvo firme en su decisión. No lo hacía por amor, no lo hacía por lástima, lo hacía porque, a diferencia de él, ella aún tenía humanidad. Los días en la institución pasaron con una rutina silenciosa. Beatriz llegaba todas las mañanas para acompañarlo en sus sesiones de rehabilitación. Ricardo, con su cuerpo debilitado y su orgullo destrozado, hacía todo lo posible por seguir el ritmo, pero no era fácil. Cada paso que intentaba dar le recordaba lo que le hizo a Beatriz. Cada caída le hacía entender el dolor que ella sintió cuando más lo necesitaba. Y lo peor era que ella nunca se quejó, como él lo hacía ahora. Una tarde, después de una sesión particularmente dura, Ricardo se dejó caer en la silla de ruedas. Agotado, Beatriz le pasó una toalla. ¿Cansado?, preguntó con calma. Él tomó la toalla con dificultad y se secó el rostro. «Más de lo que creí posible». Ella asintió. «Así me sentía yo». Ricardo levantó la mirada. Los ojos de Beatriz estaban serenos, pero detrás de esa calma había algo más, una tristeza antigua. «Pero a diferencia de ti, Ricardo, yo no tenía a nadie». Él sintió un nudo en la garganta. «Lo sé». Hubo un silencio tenso entre ellos. Finalmente, Beatriz suspiró. «Ricardo, quiero decirte algo que nunca te dije». Él frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Beatriz se acomodó en la silla frente a él y entrelazó las manos.
Mi diagnóstico... Ricardo se tensó. ¿Qué pasa con eso? Ella lo miró fijamente. Fue un error. Ricardo sintió que el aire se le iba. ¿Qué estás diciendo? Beatriz suspiró. No tenía una enfermedad degenerativa. Él se quedó sin palabras. Los primeros médicos se equivocaron. Mi problema era tratable. No, si hubieras estado a mi lado, si hubieras esperado, si me hubieras apoyado en lugar de echarme de tu vida. Ella lo miró con dureza. Me habría curado mucho antes. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. El nudo en su garganta se hizo insoportable. ¿Por qué no me lo dijiste? Beatriz sonrió con tristeza. Porque cuando lo descubrí ya no importaba. Tú ya me habías abandonado. Ricardo cerró los ojos con fuerza. Dios, todo su sufrimiento, todo su desprecio, toda su indiferencia, y todo fue por nada. Si me hubieras apoyado, habría salido adelante sin tanto dolor. Beatriz, yo... No, Ricardo, ya no quiero excusas. Él sintió que el pecho le dolía más que nunca. ¿Alguna vez me amaste de verdad? La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no tenía respuesta porque ni siquiera él sabía la verdad. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, sintiendo que todo lo que creía conocer se desmoronaba. Pensó en el hombre que fue, en el hombre que Beatriz conoció y amó, en el hombre que la abandonó y en el hombre que era ahora, un hombre roto, un hombre sin nada, un hombre que por fin entendía lo que había perdido. Pero demasiado tarde, al día siguiente, Beatriz llegó puntual, como siempre. Ricardo la miró con un peso en el alma que nunca antes había sentido. Beatriz. Ella lo miró con calma. ¿Sí? Él tragó saliva. No tienes ninguna razón para estar aquí. Beatriz inclinó la cabeza. Lo sé. Él la miró fijamente. ¿Por qué lo haces? Ella sonrió con suavidad. Porque no quiero ser como tú, Ricardo. Él sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Siempre me pregunté qué habías hecho para merecer mi amor, continuó ella. Ahora me pregunto qué hice yo para merecer tu desprecio. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Beatriz tomó su bolso y se puso de pie. Nos vemos mañana. Ricardo la vio alejarse, pero algo dentro de él sabía que, tarde o temprano, ella también se iría para siempre. Ricardo despertó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, no sintió orgullo, solo un profundo cansancio. Sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Sabía que, aunque recuperara la movilidad, nunca volvería a ser el hombre poderoso que una vez fue. Pero había algo que aún podía hacer, algo que había evitado durante toda su vida. Cambiar. Beatriz llegó al mediodía, como siempre. Ricardo la vio entrar con su andar tranquilo, con su expresión serena, pero esta vez sintió algo distinto, un temor profundo de que pronto ella se iría para siempre. «Hola, Ricardo», dijo ella sentándose frente a él. Él intentó sonreír, pero solo logró un gesto torpe. «Hola, Beatriz». Ella cruzó las piernas y lo observó con paciencia. «Hoy avanzaremos un poco más con la rehabilitación». Ricardo respiró hondo. «Está bien». Beatriz se inclinó ligeramente. «¿Sabes? Algo ha cambiado en ti». Él la miró con curiosidad. ¿En qué sentido? Ella entrecerró los ojos. «Antes. Cada vez que te ayudaba lo hacías con fastidio. Ahora parece que aceptaste tu realidad». Ricardo bajó la mirada. «Tal vez ya no tenga nada más que perder». Hubo un silencio entre ellos. «¿Es eso lo que piensas?», preguntó ella. Él tardó en responder. «No lo sé, la sesión de rehabilitación fue más difícil de lo usual. Ricardo apenas podía sostenerse de pie sin ayuda, pero esta vez no se quejó, no maldijo, no se rindió». Beatriz lo notó. «Hoy estás esforzándote más». Ricardo se apoyó en las barras de ejercicio y la miró fijamente. «Porque quiero salir de aquí». Ella sonrió. «Eso es un buen comienzo», él tragó saliva. «Y porque quiero demostrarte». Beatriz lo miró con cautela. «¿Demostrarme qué?». Ricardo respiró hondo. «Que aún puedo cambiar». Ella no respondió de inmediato, solo lo miró con atención. «Ricardo, ¿de verdad quieres cambiar?». Él sintió que el corazón le latía más fuerte.
Sí, Beatriz suspiró. Entonces dime, ¿por qué? Él se quedó en silencio, porque la amaba, porque la necesitaba, porque no quería morir solo, pero ninguna de esas respuestas era suficiente. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, la verdad salió de su boca. Porque ya no quiero ser el hombre que fui. Beatriz se quedó quieta, por primera vez. Lo vio con una luz distinta. Esa noche Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de su habitación, con un pensamiento rondando su mente. ¿Qué significaba cambiar? ¿Era suficiente querer hacerlo? ¿O se trataba de algo más profundo? Pasó su vida entera creyendo que el dinero lo hacía invencible, creyendo que el amor se compraba, que la felicidad estaba en los lujos, que la debilidad era inaceptable. Pero ahí estaba él, sin dinero, sin amor, sin poder siquiera caminar por sí mismo. Tal vez el verdadero poder no estaba en lo que poseía. Tal vez el verdadero poder estaba en lo que aún podía hacer. Al día siguiente, cuando Beatriz llegó, Ricardo la estaba esperando en la silla de ruedas. Ella notó algo distinto en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió. Beatriz, quiero pedirte algo. Ella frunció el ceño con cautela. ¿Qué cosa? Ricardo respiró hondo. No me ayudes solo por lástima. Beatriz entrecerró los ojos. ¿Y quién te dijo que lo hago por lástima? Él la miró con sorpresa. Entonces, ¿por qué lo haces? Ella sonrió levemente. Porque quiero ver si realmente puedes cambiar. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Y si lo hago? Beatriz inclinó la cabeza. Entonces tal vez algún día podamos volver a ser amigos. Él sintió un nudo en la garganta. ¿Amigos? Sí. Él bajó la mirada. Supongo que eso es mejor que nada. Beatriz le dio una palmada en la mano. Bueno, Montenegro, a trabajar. Él sonrió débilmente, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Ricardo se despertó antes de que el sol saliera. Desde que comenzó a trabajar en su rehabilitación con más empeño, sus días iniciaban con un propósito claro: recuperar el control de su cuerpo y con ello, algo de su dignidad. Aunque su progreso era lento, cada pequeño avance representaba una victoria. Esa mañana, mientras se preparaba para su sesión, pensó en las palabras de Beatriz del día anterior. Quiero ver si realmente puedes cambiar. Esa frase resonaba en su mente, empujándolo a intentarlo. La sala de rehabilitación estaba silenciosa cuando llegó. El fisioterapeuta, un hombre joven y paciente, lo saludó con una sonrisa. Hoy trabajaremos en el equilibrio. Señor Montenegro. Ricardo asintió. Beatriz llegó poco después, como siempre puntual. Se colocó en un rincón de la sala, observándolo con atención. Ricardo sabía que su presencia lo motivaba y al mismo tiempo lo desafiaba. Cada vez que caía o fallaba, sentía la necesidad de levantarse para demostrarle que podía hacerlo. Vamos, Ricardo, un paso a la vez, dijo el fisioterapeuta colocándolo entre las barras paralelas. Ricardo apretó las manos alrededor de las barras y respiró hondo. Un paso a la vez, repitió para sí mismo. Avanzó con dificultad. Sus piernas temblaban, sus músculos parecían protestar con cada movimiento. Pero no se detuvo. Beatriz lo miraba en silencio con los brazos cruzados. No dijo nada, pero su expresión denotaba una mezcla de orgullo y cautela. Después de varios intentos fallidos, Ricardo logró dar 3 pasos seguidos sin tambalearse. El fisioterapeuta sonrió. Eso es buen trabajo, Ricardo jadeó. Agotado, pero no pudo evitar sentir una chispa de satisfacción. Puedo hacerlo. Beatriz se acercó y le ofreció una botella de agua. Parece que finalmente estás entendiendo algo. Él tomó un sorbo y la miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Que nadie puede caminar por ti, Ricardo. Él asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Después de la sesión, Beatriz y Ricardo caminaron juntos por los jardines de la institución. Ella empujaba su silla de ruedas mientras él disfrutaba del aire fresco. ¿Qué sigue para ti, Ricardo?, preguntó ella de repente. Él la miró de reojo. ¿A qué te refieres? Cuando termines tu rehabilitación, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ricardo se quedó en silencio por un momento. Nunca se había permitido pensar en el futuro desde que lo perdió todo. No lo sé. Beatriz asintió. Tal vez sea hora de que lo pienses.
Él suspiró. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo... ¿Dignidad?, interrumpió ella. Él frunció el ceño. Eso fue cruel. Beatriz se detuvo y lo miró directamente. A veces, Ricardo, la verdad duele. Él desvió la mirada, incapaz de responder. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Ricardo hizo algo que no había hecho en años. Sacó un cuaderno que Beatriz le había dado semanas antes, con la intención de que escribiera sus pensamientos. Hasta ahora lo había ignorado, pero esa noche sintió la necesidad de plasmar lo que llevaba dentro. Tomó el bolígrafo con manos aún temblorosas y escribió: «No sé en qué momento me perdí, pero sé que ya no quiero ser ese hombre. Quiero recuperar algo más que mi cuerpo. Quiero recuperar mi alma». Se detuvo y miró las palabras escritas. Eran simples pero pesaban como una tonelada. Por primera vez, entendió que su mayor batalla no era contra su cuerpo debilitado, sino contra el hombre que había sido toda su vida. Los días siguientes, Ricardo trabajó más duro que nunca. Cada sesión de rehabilitación era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que podía avanzar. Beatriz, aunque mantenía su distancia emocional, no podía evitar sentirse impresionada por su esfuerzo. Una tarde, después de una larga caminata asistida, ella lo observó mientras descansaba. «¿Por qué te esfuerzas tanto ahora, Vi?», preguntó. Ricardo respiró hondo antes de responder. «Porque quiero demostrarte que no soy el mismo hombre». Beatriz se cruzó de brazos. «No me lo demuestres a mí, Ricardo. Demuéstratelo a ti mismo». Esas palabras lo dejaron pensando por el resto del día. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, Ricardo logró dar sus primeros pasos sin ayuda. El fisioterapeuta aplaudió, y las enfermeras que lo vieron lo felicitaron. Beatriz, por su parte, sonrió levemente. «Es un buen comienzo». Ricardo la miró con esperanza. «¿Es suficiente para ti?». Ella negó con la cabeza. «No se trata de mí, Ricardo, se trata de ti». Él asintió. «Entonces seguiré avanzando». Beatriz lo observó en silencio, pero esta vez había algo distinto en su mirada. No era compasión, no era lástima, era respeto. Y por primera vez, Ricardo sintió que tal vez, solo tal vez, podía recuperar algo más que su salud. Podía recuperar a la persona que había perdido más que a nadie, a sí mismo. El amanecer llegó silencioso, iluminando las paredes austeras de la institución. Ricardo despertó sintiendo una ligera vibración en su interior. No era físico, era algo más profundo, la determinación cada día. Desde que empezó a avanzar en su rehabilitación, había aprendido algo nuevo, pero esa mañana entendió algo esencial. No bastaba con recuperar su cuerpo, tenía que recuperar su espíritu. La sesión de ese día fue diferente. Ricardo ya no necesitaba las barras paralelas para sostenerse. Caminaba despacio, tambaleándose ligeramente, pero con la fuerza suficiente para mantenerse de pie. «Bien hecho, Ricardo», dijo el fisioterapeuta con una sonrisa. «Estás avanzando más rápido de lo que esperaba». Él asintió, sin dejar de moverse, a un lado de la sala. Beatriz lo observaba con los brazos cruzados. Su expresión era neutral, pero sus ojos no podían ocultar un destello de orgullo. Cuando terminó la sesión, Ricardo se acercó a ella jadeando ligeramente. «¿Qué tal lo hice?». Beatriz le ofreció una botella de agua. «Mejor que ayer». Él sonrió. «Eso es un cumplido». Ella arqueó una ceja. «Es un hecho». Ricardo rió por lo bajo, algo que no había hecho en mucho tiempo durante el almuerzo. Beatriz rompió el silencio que usualmente reinaba entre ellos. «Ricardo, ¿qué vas a hacer cuando termines aquí?». Él dejó su tenedor sobre el plato y la miró fijamente. «No lo sé». Beatriz asintió lentamente. «Tal vez deberías empezar a pensarlo». Él suspiró. «Es difícil. Pasé toda mi vida definiéndome por lo que tenía. Dinero, poder, mi empresa. Y ahora que no tengo nada, no sé quién soy». Beatriz lo observó con atención. «Tal vez es hora de que descubras quién eres sin todo eso». Sus palabras lo dejaron pensando por el resto del día. Esa noche, Ricardo volvió a su cuaderno. Tomó el bolígrafo con manos aún temblorosas y escribió: «Siempre pensé que el dinero era lo único que importaba, que podía comprar respeto, amor, felicidad, pero ahora sé que estaba equivocado. El dinero no puede llenar el vacío que deja un corazón roto.
Se detuvo, observando las palabras. Por primera vez, sintió que estaba siendo honesto consigo mismo. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Esa noche, durmió mejor que nunca. Los días continuaron, y Ricardo comenzó a reconstruir pequeñas partes de sí mismo. Aceptó sus limitaciones, pero no las dejó definirlo. Aprendió a caminar con mayor estabilidad. Incluso ayudó a otros pacientes de la institución, compartiendo su experiencia y motivándolos a no rendirse. Un día, mientras conversaba con un hombre mayor que también estaba en rehabilitación, Beatriz lo observó desde la distancia. Había algo diferente en Ricardo. Ya no era el hombre arrogante y frío que conoció. Había cambiado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Ricardo rompió el silencio. «Beatriz». «Sí». Él se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Gracias por no rendirte conmigo». Ella sonrió levemente. «No lo hice por ti, Ricardo. Lo hice porque yo necesitaba saber que podía ayudar sin convertirme en alguien como tú». Él asintió, aceptando sus palabras sin resentimiento. Aún así, «Gracias». Beatriz suspiró. «Ricardo, siempre fuiste tu peor enemigo. Si quieres realmente cambiar, deja de luchar contra ti mismo». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Una semana después, Ricardo recibió la noticia que había estado esperando. Estaba listo para salir de la institución. El fisioterapeuta le entregó los últimos papeles mientras Beatriz lo esperaba en el vestíbulo. «Lo lograste, Ricardo. Ahora depende de ti decidir qué hacer con tu vida». Él estrechó la mano del fisioterapeuta con gratitud. «Gracias por ayudarme a caminar otra vez. No solo te ayudamos a caminar, Ricardo, te ayudamos a empezar de nuevo». Beatriz lo llevó de regreso a la ciudad. El auto avanzaba por calles que le eran familiares, pero que ahora parecían diferentes. Ricardo observaba por la ventana, sintiendo una mezcla de nostalgia y ansiedad. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar donde podrás empezar de nuevo». Cuando llegaron, Ricardo se dio cuenta de que estaban frente a un pequeño departamento. «No es lujoso, pero es un buen comienzo», dijo Beatriz. Él asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Es perfecto». Beatriz lo ayudó a entrar y dejó las llaves sobre la mesa. «Bueno, aquí estás». Ricardo la miró con gratitud. «No sé cómo agradecerte esto». Ella sonrió con tristeza. «Solo haz algo bueno con esta oportunidad, Ricardo. No la desperdicies». Él asintió, prometiéndose a sí mismo que no lo haría. Beatriz se giró hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Ricardo». «¿Sí?» Ella lo miró por última vez. «Ahora depende de ti demostrar que puedes ser mejor», y con esas palabras se fue. Ricardo se quedó solo en el departamento, pero por primera vez no sintió miedo. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Por primera vez, estaba listo para ser el hombre que siempre debió ser. El departamento de Ricardo era pequeño, pero tenía algo que su mansión jamás le dio: tranquilidad. Las paredes desnudas y los muebles sencillos no lo hacían sentir inferior. Al contrario, eran un recordatorio de lo que había perdido y de lo mucho que aún podía construir. Pasaron las primeras semanas en silencio. Las mañanas consistían en ejercicios simples para fortalecer su cuerpo, mientras las tardes las dedicaba a escribir en su cuaderno. Ricardo Montenegro, el hombre que una vez dirigió imperios, ahora tenía un nuevo propósito: entender quién era realmente. Una tarde, mientras caminaba con cautela por las calles de la ciudad, pasó frente a un parque lleno de familias. Los niños corrían, las parejas reían y los ancianos conversaban en las bancas. Ricardo se detuvo, observando con detenimiento. Por años, evitó lugares como ese, convencido de que no tenía tiempo para trivialidades, pero ahora entendía que esos momentos simples eran los que realmente daban sentido a la vida. Se sentó en una banca y sacó su cuaderno. «He pasado mi vida persiguiendo cosas que no importan. Ahora solo quiero perseguir aquello que me haga sentir vivo». Cerró el cuaderno con una ligera sonrisa. Una semana después, Ricardo decidió dar el primer paso para reconstruir su vida. Con el dinero que le quedaba, tomó un curso básico en una fundación local que enseñaba habilidades a personas en rehabilitación. El coordinador, un hombre amable llamado Jorge, lo recibió con entusiasmo. «Señor Montenegro,
Su historia nos inspira. Será un honor tenerlo aquí. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien lo tratara con respeto después de todo lo que había pasado. Gracias por darme esta oportunidad, dijo con sinceridad. El curso le enseñó sobre contabilidad básica, organización de proyectos y, lo más importante, empatía hacia los demás. Por primera vez en su vida, Ricardo trabajaba codo a codo con personas que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Un día, mientras organizaban una actividad en la fundación, Ricardo escuchó a Jorge hablar con una voluntaria. Tenemos muchas solicitudes de ayuda, pero no suficientes recursos. Ricardo se acercó. ¿En qué necesitan ayuda? Jorge suspiró. Queremos construir un espacio más grande para nuestras actividades, pero no tenemos los fondos ni los contactos para hacerlo. Ricardo sintió una chispa de inspiración. Yo puedo ayudarlos. Jorge lo miró con curiosidad. ¿Cómo? Ricardo esbozó una leve sonrisa. Soy ingeniero civil. Sé cómo gestionar proyectos de construcción. Tal vez ya no tengo el dinero, pero aún tengo el conocimiento. Jorge lo observó por un momento. Sorprendido por su disposición, si realmente quieres hacerlo, podemos intentarlo. Ricardo asintió con determinación. Hagámoslo. Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo. Ricardo dedicó sus días a planificar el nuevo espacio para la fundación, contactando a antiguos colegas que aún confiaban en él y buscando apoyo en la comunidad. No fue fácil. Muchos lo rechazaron, recordándole su caída y sus errores del pasado. Pero Ricardo no se rindió. Cada rechazo lo fortalecía. Cada obstáculo era una oportunidad para demostrar que había cambiado. Finalmente, logró reunir los fondos necesarios. Cuando la construcción comenzó, Ricardo estuvo presente todos los días, supervisando cada detalle, ayudando en lo que podía. Incluso cuando su cuerpo aún le recordaba sus limitaciones, el día de la inauguración, Ricardo miró el edificio terminado con una mezcla de orgullo y humildad. Era un espacio sencillo pero funcional, diseñado para albergar talleres, actividades y reuniones comunitarias. Jorge lo llamó al frente, mientras la multitud se reunía para el evento. Hoy celebramos no solo la apertura de este espacio, sino también el renacer de un hombre que nos ha enseñado el valor de la perseverancia. Ricardo tomó el micrófono, sintiendo cómo los ojos de todos se posaban en él. Gracias por darme esta segunda oportunidad. No puedo cambiar el hombre que fui, pero puedo asegurarles que nunca volveré a hacerlo. La gente aplaudió con entusiasmo. Entre la multitud, Ricardo vio a una figura familiar. Beatriz estaba de pie al fondo, con una leve sonrisa en los labios. Él no pudo evitar sonreír también. Después del evento, Ricardo se acercó a ella. ¿Qué te pareció? Beatriz lo miró con calma. Impresionante. ¿En serio? Sí, por fin veo a un hombre que no se esconde detrás de su orgullo. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Gracias por estar aquí. Beatriz inclinó la cabeza. No lo hice por ti. Ricardo, lo hice porque quería ver si este lugar realmente ayudaría a otros. Él rió por lo bajo. Aún así significa mucho para mí. Ella suspiró. Bueno, Ricardo, parece que finalmente aprendiste algo. Él la miró directamente a los ojos. Aprendí de ti, Beatriz. Siempre aprendí de ti. Beatriz no respondió. Pero por primera vez, sus ojos mostraron algo más que compasión. Mostraron respeto. Esa noche, Ricardo volvió a su departamento, se sentó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad, y tomó su cuaderno. Escribió con mano firme. Hoy renací, no como el hombre que fui, sino como el hombre que siempre debí ser. Y aunque mi camino esté lleno de espinas, estoy listo para enfrentarlo.